Sí, lo que se busca con este concurso es, digamos, propiciar que a la función pública ingresen las personas más competentes. Es decir, por eso es que se ha optado por, al igual que el primer concurso, es un concurso de méritos. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con Armando Canchán, ya vocero de la Contraloría General de la República, porque vamos a hablar de más de 2.600 profesionales que van a ser reincorporados precisamente a este organismo de control para realizar una serie de operativos y fortalecer precisamente, y valga la redundancia, los servicios de control de la Contraloría. Armando, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy contento de estar con ustedes, Paco. Cuéntanos un poco el trabajo, porque esto, digamos, va a servir para, de alguna manera, reforzar el trabajo que ya viene realizando la Contraloría desde hace bastante tiempo. Sí, lo que se busca con este concurso es, digamos, propiciar que a la función pública ingresen las personas más competentes. Es decir, por eso es que se ha optado por, al igual que el primer concurso, es un concurso de méritos. Al final, después del concurso, habrá un cuadro de méritos y de esa manera se podrá ingresar a trabajar en la Contraloría. Y lo que se busca efectivamente es fortalecer todo el equipo de auditores que está desplegado a nivel nacional para poder realizar esta tarea que es tan importante, que es verificar que los recursos públicos no solo se gasten adecuadamente, sino que lleguen finalmente a convertirse en la obra, lleguen finalmente a convertirse en la vereda, que la pista tenga la calidad adecuada, que eso es lo que hace la Contraloría. Claro, y en ese sentido, Armando, es muy importante porque en los últimos años hemos asistido a una suerte de déficit en la gestión pública que evidentemente impacta en la calidad de los servicios que recibimos todos los peruanos, ¿no? Y de la manera como se usa el dinero de todos los peruanos. Y ahí es muy importante que quien está a cargo de realizar esa tarea, de administrar, sea alguien competente, alguien capaz, alguien que sepa de lo que está haciendo, que si es de transportes, sepa de transportes. Y de la misma manera, el auditor tiene que ser un auditor que conoce aquello que está controlando. Por eso es que también hay, por ejemplo, plazas de médicos, plazas de ingenieros en varias de sus ramas, plazas también de contadores, de abogados, para que sean aquellos que conocen los que puedan ir al campo y verificar las estructuras. En el caso de los médicos, por ejemplo, ¿cómo opera un hospital? O sea, si va un profesional que no tiene ningún tipo de cercanía, podría no entenderlo bien, por eso es que se está pidiendo y se están ofreciendo plazas para estas profesiones. Claro, porque además podría, dadas las circunstancias de una persona que no sea la adecuada para inspeccionar determinada obra, tener distorsiones de la visión como se ve el manejo. Un hospital, digamos, que un contador o que un auditor de cualquier otro tema vea el manejo de un hospital no necesariamente va a reflejar la manera como se opera dentro de ese hospital. No con los recursos, porque digamos, una cosa es el libro y otra cosa es la realidad, valgan verdades. Por supuesto, eso es lo que es muy importante. Así como, por ejemplo, se busca que, otra vez, el encargado de administrar sepa, porque si no luego no, se equivoca o no hace por miedo, lo que se busca también es que los auditores sepan. Y eso es un poco lo que está embarcada la gestión del Contralor Jack. Este es el segundo concurso público de este año. Las inscripciones son hasta el 15, a las 5:30 de la tarde, que va a tener un examen de conocimientos, que es muy importante, por supuesto, porque es un filtro muy necesario, el día 27. Luego viene una evaluación curricular, es decir, ya de los documentos presentados, y finalmente una entrevista. Todos estos profesionales y técnicos, porque también hay plazas para profesionales técnicos, estarán ya hacia la quincena de octubre en tránsito de incorporarse. Y en este momento, ¿cuántas personas se encuentran precisamente asistiendo a distintas instituciones públicas y verificando la labor de gestión dentro de las instituciones Mira, públicas? hay más o menos casi 4.000 auditores aproximadamente, que, como imaginarás, si tú comparas con la cantidad de entidades públicas y unidades que ejecutan presupuesto, hay una necesidad de reforzar el número de personas. Pero así como de reforzar en personas, se ha reforzado también la capacidad operativa, se ha reforzado la capacidad tecnológica de la Contraloría de poder acceder a bases de datos, de interoperar con estas, de poder realizar hallazgos que nos permitan saber por dónde está el mal uso del recurso público. Y eso es sumamente importante, ¿no? Saber y rastrear y seguir por dónde es que se está llevando o por cómo es que se está haciendo la gestión, porque finalmente es ahí, en ese camino, en donde muchas veces se pierden los recursos o se hace mal uso de ellos. Sin duda, eso es importante. Hoy en día no se puede hablar de un trabajo
o el de auditoría gubernamental sin el auxilio de las tecnologías de información, que te permiten incluso hacer, por ejemplo, se emiten desde la Contraloría servicios de control casi automáticos. Es decir, los sistemas detectan y los sistemas inmediatamente notifican a las entidades públicas sobre lo que se está, para que se corrija. Esta es una alerta, aquí hay un riesgo, es parte de lo que hace el control concurrente, por ejemplo, para que la entidad o los responsables de cada entidad puedan hacer las correcciones necesarias, decirle a la Contraloría, voy a hacer esta corrección. Naturalmente, si se persiste en este riesgo o se mantiene o se incrementa al no corregir, se genera un perjuicio y es donde viene la segunda parte de la tarea y es ya la auditoría en sí misma que establece las sanciones que pueden llegar hasta ser penales. Claro, y en ese sentido, Armando, ¿qué tan eficiente ha sido la respuesta de las entidades públicas ante las observaciones de la Contraloría? Es decir, ante un informe, ¿qué tan rápido han respondido y qué tan eficientemente han respondido las instituciones para corregir los problemas que han encontrado? No se hace completamente, no se hace completamente. Estamos hablando de niveles que son, digamos, estamos por debajo de la mitad de las correcciones. Y eso significa que hay una necesidad de mejorar el compromiso de los responsables de poder levantar estas observaciones. O por lo menos contestarle a la Contraloría y decirle, bueno, no estoy de acuerdo. Porque la Contraloría no se pone en el lugar de las entidades públicas, no les dice, es decir, no tienen que hacer necesariamente, sino que el control concurrente lo que permite es decirte, mira, esta es una alerta, puedes no estar de acuerdo conmigo, puedes tener otro criterio y puedes hacer lo que, digamos, profesionalmente, honesta y profesionalmente decidas hacer. ¿De acuerdo? Sin embargo, si ese camino que tomas termina en un perjuicio, entonces habrá la Contraloría que definir efectivamente de quiénes son las responsables. La semana pasada se hizo pública un informe precisamente de Contraloría en la que se hablaba de un exceso de personal de confianza nombrado en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se hablaba de 179 cargos de confianza dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuando lo que permite la ley es el 5% o 50 funcionarios de confianza. Es decir, hay un exceso de 129. ¿Cómo se ha dado esta situación o cómo se ha investigado precisamente y se ha trabajado la elaboración de este informe, Armando? Sí, no tengo yo los detalles, no conozco los detalles exactamente de este caso particular, pero sí podemos comentar dos cosas. Hay en este momento en marcha un despliegue de Contraloría para verificar efectivamente el cumplimiento de perfiles en gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto es parte de esto que se está haciendo en este momento. Pero como bien mencionas, los cargos de confianza están regulados. Es decir, cargo de confianza es aquel que, por ejemplo, el titular puede designar, ¿verdad? Puede designar y también puede remover. No son los de carrera. Entonces, efectivamente hay esos límites. Sin embargo, cuando se tiene que, por alguna necesidad, por el volumen de la entidad, por ejemplo, se hace la gestión ante Servir para que Servir pueda emitir la correspondiente resolución que autoriza a estar por encima de estos límites. Entonces, ¿qué hace Contraloría? Lo que hace Contraloría es, va a la entidad, identifica una situación y luego va a la norma. Lo que hace Contraloría es muy objetivo. Es decir, la norma dice algo y yo voy a ver que la realidad no se condice con lo que dice la norma, pregunto, ¿hay alguna razón para que no se condiga en este momento, para que no haga match? Si la respuesta es satisfactoria, entonces todo está ok. Si la respuesta no es satisfactoria, la Contraloría observa. Esa es la tarea, es decir, es puramente objetivo, le pregunta a cada entidad. No te va a preguntar a ti, por supuesto, porque hay una responsabilidad de quien ha hecho la gestión de incorporarte, por ejemplo. Entonces, es la entidad la encargada de saber si efectivamente cumples o no con el perfil, de haberte solicitado los documentos que acrediten la experiencia. Entonces, si la entidad no acredita, por ejemplo, tu experiencia, la Contraloría dirá, como en muchos casos ha ocurrido, que no se ha podido acreditar porque la entidad pública no ha hecho conocer. La Contraloría se maneja con documentos formales. Es la formalidad del control. Es decir, no hay, al actuar sobre la formalidad estamos hablando del procedimiento que se ha hecho, que se ha realizado formalmente para poder contratar a este personal. Y te lo pregunto porque, insistiendo con el tema del personal de confianza, y claro, no solo hablamos de gerencias o de subgerencias, sino también se habla de asesores y de la necesidad de contar con personas que, de acuerdo al cargo y al tamaño de la institución, pues puedan cumplir con una serie de encargos, ¿no? del titular
para realizar la gestión de la misma. Es decir, ¿es fácil obtener esta exoneración de servir, por ejemplo, para poder superar estos límites? ¿Es un trámite adicional? Es un trámite cuyos requisitos no conozco. Tendría que ser servir quien conteste cómo se realiza eso, ¿no? Claro, y en ese sentido, digamos, ¿puede ocurrir obviar este tipo de procedimientos, Armando? ¿Es normal o es, digamos, un error de gestión también obviar este tipo de procedimientos, como por ejemplo hacer esta ampliación de la ley para que puedas tener este personal de confianza? Pero los requisitos y los pasos que están regulados se tienen que cumplir. Para eso existen claramente. Y los cargos de confianza efectivamente existen en la administración. El concepto es bastante amplio en realidad y todo está regulado. Entonces, como si uno va a ver quiénes son los cargos de confianza, se puede verificar efectivamente de manera objetiva. Cada entidad pública tiene sus propios manuales, ¿no es cierto?, sus propios documentos internos de gestión, donde se regula cuántos son, cómo se llama cada posición, qué funciones cumple, y eso es perfectamente verificable, ¿no? Uh-huh. Volviendo al tema de las inspecciones en general, Armando, ¿cómo se han llevado a cabo y cuántos informes ha podido realizar la Contraloría detectando algunas fallas o falencias dentro de la administración pública? Mira, la Contraloría emite alrededor de, digamos, casi 44.000 informes al año, de diverso tipo. Algunos que son los llamados posteriores, que señalan las responsabilidades cuando hubo perjuicio al Estado, o los llamados simultáneos, que son aquellos que, como te comentaba, son los que hacen recomendaciones, observaciones, alertan de situaciones que deben corregirse. En esta etapa corresponde la responsabilidad de tomar el camino que considere a la entidad pública. En esta otra, ya donde se identifican responsabilidades, se procesan administrativamente, si corresponde la entidad o si corresponde la misma Contraloría, o si finalmente se derivan al Poder Judicial por la vía civil o a la Fiscalía, ¿no?, para las cosas penales. Ahora, este segundo concurso público, que es importante porque son 2.600 funcionarios más y auditores más que van a implementar, ¿son suficientes? ¿Qué le falta todavía a la Contraloría, sobre todo para llegar al interior del país? No, esto que va a pasar es una etapa muy importante porque va a permitir que haya auditores en lugares donde no en este momento, va a permitir una capacidad mucho mayor de procesar información sobre por ejemplo, los nombramientos. Fíjate, este esfuerzo que se hace de verificación de los cumplimientos de perfiles en regiones y en municipios es enorme, dada la cantidad de municipios que hay en el país, dada la cantidad de gobiernos regionales y todas las responsabilidades que hay. Entonces, efectivamente, la tecnología te ayuda mucho, pero también hay una parte que demanda conocer y directamente por personas, ¿verdad?, por profesionales. Entonces, este concurso lo que busca es que haya por lo menos la mitad de los 2.600 en distintas regiones del país. Entonces, si uno quiere postular en Ucayali y está en Puno, puede hacerlo desde su casa. Claramente para el examen de admisión sí tendrá que trasladarse físicamente, pero el resto no es necesario. Entonces, se va a permitir. Ahora, ¿qué cosa hace la Contraloría? Un esfuerzo también para poder hacer de esta una posición atractiva en regiones, sobre todo el régimen laboral es el 728, como se hace del sector privado, con 12 sueldos más dos remuneraciones de un sueldo cada uno, CTS y además una EPS de atención médica. Eso es parte del compromiso y del esfuerzo de la Contraloría. Claro, porque eso era la siguiente pregunta. ¿Qué incentivos hay para poder ir a trabajar a lugares recónditos del Perú donde se necesita efectivamente el control y el análisis, pero digamos también necesitas que los profesionales que se vayan a dedicar a ello estén cómodos, ¿no?, se sientan seguros y además no caigan en la tentación de recurrir a otros espacios para obtener recursos, ¿no? Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. En la página web de la Contraloría van a encontrar la descripción de cada posición y también hasta los sueldos, las remuneraciones están ahí, de manera que uno puede ver si esto le viene bien, le es una oportunidad. Pero además está la otra parte que creo que es importante decir, formar parte de una institución que busca generar un trabajo eficiente, pero además institucionalidad, ¿no? La Contraloría ha podido ya lograr que el Congreso apruebe una ley de carrera del auditor gubernamental
que va a permitir, a la manera que ocurre con el servicio diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, que los auditores ahora ingresen desde jóvenes, a través de la Escuela Nacional de Control, ingresan al primer peldaño de la carrera y sepan que dentro de 25 años puedan finalmente llegar al tope máximo de las categorías en la Contraloría. Y eso es muy importante, Es la muy necesidad importante. de formar carreras. Y ya que has hablado de la Escuela Nacional de Control, Armando, rápidamente te invito a comentar un poco brevemente la labor de la escuela, porque es importante generar profesionales que vayan desde abajo y que lleguen poco a poco a las distintas escalones que hay dentro de la jerarquía de la institución. Sí, la Escuela Nacional de Control es, digamos, el brazo de investigación académica de la Contraloría, produce mucha información académica, pero además imparte cursos, no solo los auditores, sino también al resto de funcionarios públicos, en algunos casos. Tiene una maestría en control gubernamental que está inscrita en SUNEDU, tiene una segunda especialización también, y esto permite efectivamente contribuir a mejorar y a elevar y a mantener la actualización y el rigor con el que se hace la tarea del control. Bueno, Armando, en verdad, nuevamente te invito a que invites a los ciudadanos a participar de este concurso público que sin duda va a fortalecer la labor de la Contraloría y va a significar un avance importante en el control, sobre todo de los recursos de todos nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Esto es muy importante decirlo. Es hasta el día 15 a las 5:30 de la tarde. Las inscripciones están fácilmente ubicables en la página web de la Contraloría. Pueden googlear también convocatoria de Contraloría. Ahí están los anexos. Y lo que esto va a permitir es que puedan formar parte de este gran esfuerzo de mejorar, de fortalecer el control gubernamental, de cuidar que cada sol que el Perú destina llegue finalmente a quien supuestamente tiene que beneficiar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Armando. Gracias. Ha sido Armando Canchanya, vocero de la Contraloría General de la República, que nos ha contado precisamente este concurso público que se va a llevar a cabo para incorporar a 2.600 nuevos auditores y personal de control en la Contraloría.